estar contigo, Señor. Recibir salvación, para ser liberados, Señor. Abre, Señor, los cielos en este lugar. Inúndanos, Señor, de tu presencia. Inunda este lugar de tu amor. Fluye, Señor, como un río. Fluye como un río, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Llévate, Señor, todo lo que impide tu presencia en este lugar. Llévate, Señor, y libera, Señor. Establece tu reino, Señor, aquí. Que tu reino venga, Señor, con poder. Tú eres poderoso, Señor.
lindo estar en la presencia del Señor. Muy buenos días a todos, queridos hermanos, amigos que nos visitan por primera vez. Pueden tomar sus asientos. En esta mañana vamos a escuchar la palabra del Señor. Antes de presentar a nuestro hermano que va a compartir en esta mañana, quería contarles que, en este mes de noviembre cumplimos 6 años desde que comenzamos aquí en este lugar como congregación. En realidad no pensábamos hacer una iglesia aquí porque, la finalidad con la que comenzamos en este edificio es un centro de rehabilitación, pero el Señor nos estuvo guiando para poder comenzar debido a la gran necesidad que había en las familias de las personas que venían. Así que este mes de noviembre ya se cumplen 6 años y vamos por el 7º ahora en el 2015. Así que esperamos que Dios haga cosas nuevas. Amén. Haga cosas nuevas con nosotros y también que nos guíe, nos acompañe. Y también quería decirles, ya se bajó Emily, pero esa canción que cantamos recién creo que es autoría de Emily, ¿no? ¿Sí? ¡Qué bendición! Miren qué hermosa canción. Y también de los chicos que la acompañan, que están también sirviendo al Señor con la música. Pero qué lindo que en esta congregación hayan hermanos que son músicos y también autores, ¿no?, de nuevas canciones. Muchas bendiciones, Emily, que si puedas seguir creando y que también otros jóvenes puedan seguir creando y también escribiendo, no solo canciones, sino libros también. Que el Señor nos dé esa bendición. Gracias a todos los hermanos que han colaborado este tiempo para que esta iglesia pueda realmente ser sostenida a través de sus oraciones, de sus ofrendas, de sus diezmos. Creo que el Señor nos ha bendecido mucho en este tiempo y ha usado esta iglesia para ser de bendición para muchas familias. Y creo que sigue siendo de bendición para todos nosotros. Así que gracias al Señor, que Él es el que se ha entregado por nosotros voluntariamente, ha dado su vida y nosotros podemos seguir el ejemplo de Él también, entregar nuestra vida para Él. Voy a presentar ahora a David Villagra. Es un matrimonio con su esposa. Pueden pasar los dos si quieren, así los conocen. Porque casi no los tenemos acá arriba. Hace poquito, Mariela hace poquito ha empezado a compartir con los músicos, ¿no? Pero qué lindo este matrimonio joven que el Señor está usando en esta iglesia. Y hoy David vas a compartir la palabra, ¿sí? Así que tranquilo, ¿no? Nada de nervios, ¿no? Es su primera vez acá, así que vamos a orar por él. Vengan, vamos a orar. Señor, yo te pido que los bendigas en tu nombre, Señor, que los uses de matrimonio joven con sus niños, Señor, que ellos sean ejemplo en palabra, en fe, conducta, en todo lo que ellos hagan, Señor, que puedan darte siempre la gloria a ti. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día a todos. Los saludo con la paz del Señor. Espero que el Señor esté hablando a sus vidas en esta mañana. Y como decía nuestro pastor recién, tranquilo. Y la verdad que me siento un poco medio apichonado, ¿no? Porque al estar acá al frente de tantos grandes predicadores del Señor, por ahí es como que uno se apichona un poco, ¿no? No está nuestro hermano Robaldo, pero hay muchos buenos predicadores. El hermano Chávez, Samuel, Walter, nuestro pastor. Y así tenemos una gran lista, ¿no? Gracias. Tenemos una gran lista para poder nombrar y gracias al Señor porque es una gran bendición tener tantos grandes, buenos predicadores.
maestros, nuestro hermano Aníbal. Y la verdad que para mí es un privilegio enorme poder estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Y todo esto me trae muchos recuerdos, ¿no? Porque me recuerda mucho la primera vez que yo estuve compartiendo la palabra del Señor, predicando, y bueno, estaba mi madre, mis hermanas, habían ido todos, ¿no? Ahí en patota a apoyar la obra del Señor, ¿no? Y después de mucho tiempo que ahora estoy volviendo a compartir la palabra del Señor delante de mi mamá, delante de la hermana Evelia, más conocida en el ambiente cristiano, la hermana Evelia. Y bueno, esto conforta mucho mi alma y espero que el Señor esté hablando a sus vidas en esta mañana a través de la palabra que le estoy por compartir. Sabe que yo creo firmemente que el Señor va a estar hablando a sus vidas. Amén. Es bueno que todos estemos creyendo lo mismo, que todos estemos sintiendo lo mismo, porque el Señor va a hablar personalmente a nuestras vidas y va a hablar claro y personal, pero no a través de su Movistar, así que por favor apague su teléfono y vamos a prestar atención a lo que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Amén. Como les decía al inicio, es un gran privilegio para mí poder compartir y más estando, como les decía mi mamá, sabe que esta prédica fue una de las cosas que inspiró esta prédica, y el estudio de esto fue algo que yo lo vivía cuando era muy chico, a pesar de que mi mamá todavía en esa época, ni mi mamá ni nadie de mi familia éramos cristianos. Mi mamá tenía la costumbre, ella tenía una Biblia infantil, y ella tenía la costumbre de leerme historias bíblicas, y una de las historias que a mí ya desde chiquito me había impactado mucho era la historia de Sansón. Y yo me acuerdo que yo veía las figuritas, los dibujos, y yo decía, cuando yo sea grande yo quiero ser como Sansón, yo quiero tener la fuerza de Sansón. Y bueno, es por eso que ahora tengo este porte, ¿no? Y soy pero la verdad que yo quería y anhelaba eso. Y bueno, y eso es lo que a mí me llevó a estudiar y a profundizar más en este tiempo esta historia. Pero bueno, antes de seguir voy a estar orando y encomendándome al Señor, porque así como les comentaba de mi primera prédica, esa vez me traicionaron un poco los nervios, y todo lo que yo tenía para compartir y transmitir al pueblo se me fue, no quedó nada, no pude compartir nada de lo que yo quería transmitirle al pueblo. Pero eso es porque muchas veces uno confía en sus propias fuerzas, uno confía en su propio talento, por decirlo de alguna forma, uno confía en su propia humanidad y se olvida que es el Señor a través de uno. Así que antes de seguir voy a hacer una oración. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu, papá,
hablando a través de mi boca, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, tomando el control, mi Dios, de todo aquello que voy a compartir en esta mañana, papá. Y que sea tu palabra, Señor, penetrando, Padre, hasta lo más profundo, Señor, de los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, que estamos acá reunidos en tu nombre, mi Dios, en esta mañana, papá. Te pido, Padre Celestial, que traigas revelación, Señor, a tu pueblo, para que cada hijo tuyo, Señor, pueda entender lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta mañana, papá. Trae, Padre Celestial, convicción de pecado, papá, a nuestras vidas, Señor. Trae, Padre Celestial, visión del reino, Señor, a esta iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para tu honra y tu gloria, mi Dios. Amén y amén. Y bueno, sabe que el Señor estuvo, ya desde temprano estuvo guiando la reunión. Si bien por ahí muchas veces uno le pide la dirección al Señor, ¿no? Pero hoy fue bien marcado. Hoy fue bien marcado y bueno, ya van a entender el por qué. Nuestro hermano Samuel estuvo hablándonos de que él terminaba un ciclo, que terminaba un tiempo que él había estado estudiando y que terminó la escuelita bíblica. El pastor nos comentaba de que en noviembre habían empezado hace 6 años atrás esta iglesia y todos coincidieron en lo mismo y es que se viene un tiempo nuevo para la congregación. Amén. Y se viene ese tiempo nuevo porque el Señor lo ha marcado así. Pero a la vez todos sabemos que el Señor es un Dios de orden, ¿no? El Señor es un Dios de orden y bueno, hay ciertas cosas, ciertas pautas que uno debe cumplir. Hay cosas que por ahí uno debe dejar. Hay cosas que por ahí hay que rendírselas al Señor. Decía nuestro hermano, hay que dejarle las cargas al Señor. Y yo quería compartir en esta mañana, lo invito a que esté abriendo la palabra del Señor en Jueces capítulo 16. Vamos a continuar un poco con lo que le venía compartiendo, que es la historia de Sansón. Y a mí me impactaba mucho la historia de Sansón por su gran fuerza, por lo que él podía llegar a despedazar un león con sus propias manos, o que él podía con la quijada de un animal vencer a miles y miles de filisteos. Y a la vez, cuando empecé a estudiar un poco la historia de Sansón, llegué acá al capítulo 16 y eso es lo que quiero compartirles en esta mañana. Sabe que muchas veces no soy yo de predicar muchos versículos. Normalmente agarro 1 o 2 versículos y sobre eso uno arma su bosquejo, su prédica. Pero bueno, en esta mañana quiero compartirles, vamos a leer varios versículos. Creo yo que casi todo el capítulo 16. Y bueno, esto me trae muchos recuerdos y a la vez uno va derribando fortalezas, ¿no? Porque el leer en público era una fobia terrible que yo tenía cuando era chico. No podía leer en público y
Y bueno, en esta mañana me voy a extender un poquito con el tema de la lectura, pero sirve para poder dar la palabra del Señor, ¿no? Dice así, Jueces capítulo 16, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces los mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Y sabe que lo que yo quería destacar de estos 3 versículos, bueno, una es que por ahí, a pesar de que Sansón había sido ya separado desde el vientre de su madre, Sansón era nazareo, su vida estaba ya dedicada al Señor, estaba separado para el Señor desde el vientre de su madre. Muchos dicen de que esto es una tipología de Cristo. Pero bueno, acá podemos ver cómo él, a través de sus ojos, porque dice: y vio Sansón a una ramera. Muchas veces, más allá de que estemos apartados para el Señor, muchas veces más allá de que le hayamos dedicado nuestra vida al Señor, podemos ver cómo el pecado nos seduce y cómo de una u otra forma terminamos pecando, terminamos haciendo mal las cosas, ¿no? Y acá en el capítulo 3 dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. Y por ahí uno, estudiando un poquito y analizando un poco esto, es ejemplificación de que Sansón había caído en el pecado, pero se desesperó, buscó la solución, salió corriendo, dice. Y eso quiere decir que él había buscado un poco, se había sentido culpable, se había sentido mal por este pecado, se había sentido mal y había salido corriendo desesperado. Y esa es un poquito la ejemplificación de esto, ¿no? Y siguiendo un poco dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella príncipe de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Sabe? Acá podemos ver que por ahí quizás Sansón había estado haciendo alarde de su fuerza, había estado haciendo alarde de que su fuerza consistía en algo secreto, de que su fuerza consistía en algo oculto, y por eso era que ellos estaban sabiendo y le pedían de que le diga de dónde salía su fuerza, de dónde consistía su fuerza. Dice: y podía ser atado, y cómo
podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él, rompiendo los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de sus fuerzas. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descubre pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me atares fuertemente con cuerdas nuevas en que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Bueno, y así Sansón se vuelve a liberar, Dalila vuelve al acecho. Y acá podemos ver un poquito cómo Sansón había caído nuevamente en el pecado. Había caído nuevamente, esta vez en los brazos de su esposa, en los brazos de Dalila. Podemos ver cómo Sansón se había llegado a enamorar, porque Dalila es representación del pecado en este aspecto, en este sentido. Podemos ver cómo Sansón se había llegado a enamorar del pecado. Y a pesar de toda la insistencia y la acechanza de Dalila de conocer su secreto, Sansón, todavía confiado en sus propias fuerzas, confiado en que él todavía dominaba el pecado, confiado en que él todavía podía engañarlo al pecado, él seguía enamorado de ella y seguía conviviendo con el pecado. Dice en el versículo 15: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y de tanto convivir con el pecado y de tanto aferrarse y creer que él realmente podía llegar a dominar el pecado, dice el versículo 17: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y acá podemos ver cómo ya de tanto convivir con el pecado, de tanto acostumbrarse al pecado, llegó el momento que él le descubrió su corazón, llegó el momento que él le entregó su corazón. Es una tipología, una forma como de traicionar su nazareato, ¿no? De traicionar su separación para el Señor. Y sabe que muchas veces uno cree dominar el pecado. No estamos tan solo, si bien acá Sansón, la historia de Sansón nos está hablando de seducidos,
Sansón seducido por una mujer, seducido de otra forma. Muchas veces el pecado no es tan solo el pecado carnal, muchas veces el pecado es la envidia, los celos, muchas veces el pecado es la división, muchas veces diferentes cosas que nos están marcando que es el pecado, es la Dalila que tiene cada uno en su vida. Y muchas veces sin darnos cuenta, le abrimos nuestro corazón y llega a tomar posesión en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que de tanto recurrir al pecado terminamos abriéndole nuestro corazón, más allá de haber estado enamorados, ¿no? Anteriormente, pero al estar enamorados, pero de a poco ir resistiendo. Y esto lo hablo desde mi persona, lo hablo con mi vivencia propia, ¿no? Yo lo hablo con mi vivencia porque me ha pasado que más allá de estar apartado para el Señor, más allá de estar, entre comillas, consagrado para el Señor, uno empieza a pecar y se va haciendo costumbre, se va haciendo callo. Uno ya no se da cuenta de lo que está haciendo. Y cuando llega el momento, ese pecado ha tomado nuestro corazón. Y bueno, y acá nos está mostrando bien clarito, ¿no? Esta historia. Y dice, prosiguiendo, versículo 19, versículo 18, dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y él confiado, durmiéndose en el regazo, durmiéndose en las rodillas del pecado, acostumbrándose, estando cómodo, porque uno cuando se acuesta o se duerme en las rodillas de alguien es porque uno está confiado, porque uno está cómodo, ¿no? Y dice que ellos llamó a los filisteos y vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, dice. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y como las anteriores veces que él se despertaba, dice, y ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué feo que es no darse cuenta, qué feo que es llegar a la insensibilidad de no saber cuándo está el Señor y cuándo no. Qué feo que es no saber cuándo el Señor nos está respaldando. Muchas veces creemos
que el Señor nos está respaldando. Muchas veces creemos que estamos con el Señor, pero tanto incurrir al pecado, tanto entregarle nuestro corazón, llega un momento que no nos damos ni cuenta que el Señor ya no está con nosotros. Más allá de que le hayamos apartado nuestra vida para Él, más allá de que le hayamos dicho, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, yo me rindo a tus pies, pero tanto incurrir en el pecado no nos damos ni cuenta que el Señor ya no está. No nos damos ni cuenta, no sabemos ni diferenciar la presencia del Señor. Perdemos esa sensibilidad, ese tacto para saber si el Espíritu Santo se ha manifestado o no. Y dice, lo peor es que cuando uno pierde todo esto, uno pasa a ser prisionero del enemigo. Uno pasa, lo podemos ver unos versículos más adelante, dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le apartaron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sabe que esta parte donde dice y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, cuando a él lo rapan, es una tipología de que la presencia del Señor se va. Pero cuando el cabello de su cabeza empieza a crecer nuevamente, es una tipología de que él de una u otra forma se había arrepentido de ese pecado y nuevamente el Señor había empezado a tomar su lugar. Amén. Pero dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón a la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Sabe que cuando llegamos a las manos del enemigo, llegamos a ser sus juguetes, llegamos a ser el hazme reír del enemigo? ¿Cuántas veces no habrán visto por ahí a algunos siervos del Señor que han caído y quizás hasta los mismos hermanos en Cristo, ¿no? Lo despellejan, le sacan el cuero, por decirlo así, medio mal y pronto, le hacen leña del árbol caído. Y sabe que Sansón, dice versículo 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová,
acuérdate de mí ahora y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Así llegó Sansón a las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su cuerpo sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Sabe que por ahí muchas veces uno hace las cosas con sus propias fuerzas. Por ahí muchas veces uno, o en cierto momento uno llega a vencerlo al enemigo, llega a causarle mucho daño, como podemos ver acá, que Sansón le había hecho mucho daño al pueblo de los filisteos. Sansón había derribado a miles, había dado muerte. Pero llegó el momento que él cayó en las manos de estos filisteos. Y he aquí que después Sansón le da muerte a muchos más que lo que había dado muerte en toda su vida. Pero acá está la clave, porque nadie está exento a caer, nadie está exento a pecar. Sabemos que no lo debemos hacer, sabemos que no es algo que le agrada al Señor. Sabemos que si uno es nazareo, uno está dedicado su vida al Señor y uno tiene que hacer las cosas como corresponde, ¿no es cierto? Pero muchas veces llegamos a este punto y acá está la clave en el versículo 28. Dice: entonces clamó Sansón a Jehová. El clamor, hermano, la oración es lo que nos vuelve al Señor, es lo que nos abre las puertas para que el Señor nos escuche. Compartía esta mañana nuestro hermano el Salmo 40 y ahí nos ejemplifica bien clarito, ¿no? Cómo el Señor oye nuestro clamor. Y después en el versículo 30, ya al final del versículo 30 dice: y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y bueno, ya con esto ya voy terminando. Para poder vencerlo por completo al enemigo, Sansón tuvo que morir a su carne. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Eso es lo que muchas veces nos lleva a pecar, lo que muchas veces nos lleva a caer en las manos del enemigo, nuestras debilidades carnales. Pero en esta mañana los invito a que cada uno reflexione cuál es su Dalila, cuál es su pecado, cuál es su debilidad en su vida. Y como compartíamos al principio, el Señor marca un tiempo y es un tiempo nuevo, pero para eso tenemos que morir a la carne y empezar nuevamente.
En esta mañana quiero que cada uno de nosotros levante su clamor, levante su intercesión y le ore al Señor y pueda derribar las fortalezas del enemigo. Porque en esta mañana el Señor está marcando un nuevo tiempo y vamos a morir a todo lo que nos está atando. El Señor va a desatar todas aquellas ataduras que había en nuestras almas. El Señor va a derribar fortalezas que no nos dejaban crecer, fortalezas que no nos dejan crecer como iglesia, que no nos dejan crecer como pueblo de Dios. El Señor ha marcado un tiempo y es hora de empezar un nuevo tiempo. Es hora de empezar a reflejar aquellos grandes ministerios que hay en todas estas sillas. Es hora de que el Señor se empiece a manifestar con poder en esta congregación. Es hora de que se produzcan milagros, que podamos ver con nuestros ojos aquellos prodigios que el Señor nos prometió, que podamos ver los enfermos sanados cuando uno le ora. Vamos a orar y a romper fortalezas. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, Padre Celestial, trayendo revelación, Señor, en esta hora, papá. En esta hora, Padre Celestial, yo desato, papá querido, un nuevo tiempo, Señor, en esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo reprendo, papá querido, al devorador, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Plantamos bandera de victoria, Señor, en esta hora, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo reprendo, Padre Celestial, todo espíritu de letargo espiritual en esta congregación, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu fariseico es echado fuera, en el nombre de Jesús. Toda división, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo la cancelo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, papá. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Yo imparto, Padre Celestial, visión del reino, Señor, sobre tu congregación, papá, sobre cada uno de tus hijos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, papá, activa, mi Dios, todos aquellos dones que están dormidos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo planto bandera de victoria en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Se despiertan, Padre Celestial, aquellos dones, aquellos ministerios que están dormidos, papá, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda falta de perdón es echada fuera, toda raíz de amargura, Padre, yo la cancelo en el nombre poderoso de Jesús, con el poder y la autoridad que tú me diste, Señor. Yo echo por tierra, Padre, toda artimaña del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Para tu honra y tu gloria, mi Dios, para tu honra y tu gloria, papá. Intercede, iglesia, ora por tu milagro, ora, intercede. Clámale al Señor en esta hora. Este es el momento en el que tienes que clamar, en el que tienes que pelear, en el que tienes que arrebatarle todo lo que el enemigo te ha quitado, todo lo que el enemigo ha destruido en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro libertad en este pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para tu honra y tu gloria, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, papá, te damos gracias, Señor, porque creemos, Padre Celestial, y confiamos, mi Dios, que tú ya has hecho la obra, papá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, toda gloria y toda honra sean para ti, mi Dios.
Y una vez más, papá, te doy gracias, Señor, por este privilegio, mi Dios, de poder compartir, Señor, tu palabra a tu pueblo, papá, a tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Yo te entrego todo mi corazón. Yo quiero ser fiel a ti y a tu palabra. Señor, yo quiero entregarte todo lo que soy, lo que tengo. Señor, y no quiero ser de doble ánimo. No quiero estar un día con el mundo y otro día contigo. Quiero decidir de una vez por todas seguirte, Señor. Yo sé que tengo debilidades, que a veces no soy fuerte, pero te pido que me fortalezcas en este día. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes y hagas conmigo como tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted cree y ha hecho esa oración, Dios escucha tu voz, tu corazón, y Él quiere hacer un cambio. Y Él seguramente lo está haciendo en tu vida. Así que vamos a alabar al Señor y gozarnos en su presencia. Si hay alguna otra necesidad, podemos orar también. Y deseamos que el Señor le siga bendiciendo. Gracias, David, por la palabra. Esperamos volver a escuchar a David en otra oportunidad. Y así también a hermanos que el Señor está usando, ¿no? en esta congregación.